In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la sesión decimosexta de nuestro curso de Antropología Teológica 2 y vamos a terminar el capítulo cuarto con las divisiones de la gracia. Recordáis que nos habíamos quedado dentro de las divisiones de la gracia según la causa eficiente. Habíamos hablado de la distinción entre gracia de Dios y gracia de Cristo y un poco en relación con esto, la distinción entre gracia sanante y gracia elevante. En realidad, aquí nos estamos refiriendo a dos efectos diversos de la misma gracia, pero que se relacionan con lo que hemos dicho antes, porque fijaos que la gracia conferida por Dios antes de la caída no era redentora, no había pecado, ni los ángeles, ni Adán ni Eva estaban en pecado, con lo cual esa gracia no era redentora de nada, no era sanante de nada, era simplemente elevante, llevaba a un nivel superior. Mientras que la gracia que hemos recibido ya de Cristo Redentor, sea en el Antiguo Testamento, en previsión de que Cristo iba a morir en la cruz, sea la que hemos recibido ya nosotros por los sacramentos, no solo es meramente elevante, sino también nos sana porque nos libra del pecado. Fijaos que el origen del término gracia medicinal o gracia sanante, esto viene porque después de la caída del pecado, la persona necesita ser curada por Dios. Y fijaos que tenemos en la Escritura múltiples peticiones de curación dirigidas a Dios, los milagros que hace Cristo para curar enfermedades. Es un poco la idea de que el hombre está herido tras el pecado original y la herida tiene que ser curada. Por eso la expresión gracia sanante, gracia medicinal o también gracia libertadora. Fijaos que con lo de liberación, el sentido más profundo de liberación es este, el de liberación del pecado. Por eso el perdón del pecado requiere la gracia. En la terminología, en cambio, gracia elevante se refiere a que el hombre ha sido llamado a compartir la naturaleza divina. Fijaos que este término elevar lo encontramos también en la Escritura, en la Vulgata, en el libro de los Proverbios, justitia elevat gentem, la justicia eleva al pueblo, eleva a la gente, mientras que el pecado hace miserables a los pueblos. La idea de que el pecado deprime, mientras que la justicia de Dios eleva, sube. Obviamente, para si alguien es platónico y ya el hombre es divino, pues aquí poco lleva a elevar, pero si uno no es platónico y sabe que el hombre no es naturalmente divino, pues la gracia le eleva. Esta distinción obviamente se aplica ante todo a la gracia habitual, porque la gracia habitual es la que nos eleva y nos sana de una manera estable en nosotros. Fijaos que la salud se opone a la enfermedad o debilidad. Como el pecado original es un hábitus, la salud espiritual pues también es un cierto hábitus. Lo que pasa es que esta división, ya digo, de sanante y elevante, no es una división esencial ni específica, sino que se refiere solo a los efectos de la gracia habitual teniendo en cuenta en qué sujeto se va a encontrar. No olvidéis nunca que el efecto formal e inmediato de la gracia habitual per se es divinizar al alma y elevarla a la participación de la naturaleza divina. Pero claro, si donde llega la gracia se encuentra en una situación de pecado, lo que hace primero la gracia es destruir esa situación de pecado para que el alma pueda unirse a Dios. O sea, induce la salud espiritual y la curación. Eso es consecuencia de expulsar el pecado que se contrapone al ser hijos de Dios o a la amistad con Dios. Por tanto, fijaos, es una distinción sanante, elevante, por parte de los efectos formales y con una mera diferencia accidental. La gracia sigue siendo la misma. Por eso también importante en la historia de la teología no se puede dar una gracia habitual meramente medicinal o sanante, sino que tiene que ser elevante. Ya Trento había recordado que la justificación no es meramente la remisión de los pecados, sino santificación y renovación del hombre interior. Lo que sí puede darse, y de hecho se ha dado, es una gracia habitual meramente elevante, la que tuvieron los ángeles, la que tuvo Adán antes del pecado, la gracia propia del alma de Cristo, en Cristo nunca ha habido pecado, o la Virgen Santísima. Quizá en el caso de la Virgen María podríamos hablar de una gracia sanante preventiva, porque previno para que ella no adquiriera el pecado original.
Bien, también se podría aplicar esta división sanante-elevante a la gracia actual. Tengamos en cuenta que la gracia actual que se comunica al adulto en el proceso de justificación, o sea, en ese proceso para llegar a estar justificado, como tal gracia se ordena la justificación y se ordena tanto a la sanación, al perdón del pecado, como a la elevación. En cambio, si nos fijamos en la gracia actual que recibe el que ya es justo, el que ya está en gracia de Dios, para que persevere en las obras buenas, en ese caso sería una gracia actual elevante, no sanante, porque ya digo, si se da a alguien que no está en pecado, no sería gracia sanante, sino simplemente elevante para que siguiera haciendo obras buenas. En cambio, algunos teólogos molinistas plantearon la posibilidad de que se diera una gracia actual meramente sanante, otra meramente elevante y una tercera que fuera mixta. Digamos, lo más característico de ellos era lo de la gracia actual meramente sanante. ¿Por qué? Para que así se pudieran realizar actos éticamente buenos. La segunda llevaría, digamos, actos que llevan a la salvación y la tercera ya ordenaría tal cual al fin sobrenatural. O sea, digamos, sería un poco dar como ese... recordad que en el planteamiento molinista la cuestión está que Dios no podía actuar directamente sobre la libertad, entonces daría pues como un auxilio para que la libertad hiciera ya actos buenos, en razón de esos actos buenos se nos pudiera conceder luego alguna otra gracia, se acabara haciendo el bien. Es un poco todas las complicaciones a las que daba lugar la cuestión de la ciencia media. Lo que pasa es que esta propuesta no resultaba correcta, porque fijaos que si estamos hablando de una gracia gratum faciens, una gracia santificante, ahí no se entiende lo de una gracia que sea meramente sanante, porque eso no sería gracia, sería de un nivel puramente natural. Y al mismo tiempo, como la gracia habitual sanante se ordena la gracia santificante, y la gracia santificante no puede ser meramente sanante, tampoco tiene mucho sentido gracias actuales que fueran meramente sanantes, porque ya digo, la gracia actual se ordena a la gracia habitual. Y luego además tener presente que en el actual orden de la providencia sobrenatural, nuestro fin es la visión de Dios, no hay un fin último meramente natural ahora. El fin sobrenatural, por supuesto, incluye todo lo referente al fin último que sería proporcionado a la naturaleza humana, pero es que no se nos dan gracias para obtener meramente una contemplación natural de Dios, se nos da la gracia para que podamos llegar a la visión de Dios, o sea que todas las gracias actuales se dan en orden al fin último. Ya os digo que el problema era, digamos, algunas cuestiones de fondo que había en el molinismo, esa idea de que la gracia no actuaba directamente sobre la voluntad, como si tuviera que haber alguna sanación previa, y estaba de fondo el problema de que para el Molina y los molinistas, la sustancia de los actos sobrenaturales en realidad la realizaban las potencias naturales y la elevación era algo que se sobreañadía, digamos como un modo sobreañadido. Pero ya vimos digamos, los inconvenientes que tenía esa posición, lo vimos está en el manual de la primera parte de la antropología y recordad que estaba también el problema de la especificación por los objetos formales. En el planteamiento molinista, la sustancia del acto lo pone la potencia y la sobrenaturalidad es un modo, pero en Santo Tomás eso no es así. Un acto sobrenatural es específicamente distinto por su objeto respecto a uno natural. No es simplemente un pequeño modo que les diferencie. Por eso ya digo que este planteamiento no era compatible con Santo Tomás. Bien, y ya dentro de digamos, de las gracias según la causa eficiente, hay que decir, digamos, referirnos a las gracias sacramentales. Fijaos que ya hemos dicho que los sacramentos son causa de gracia. Lo que pasa es que los sacramentos, la gracia que nos dan, por supuesto, es elevante, pero en los sacramentos es como si hubiera un peculiar aspecto sanante. Esto Santo Tomás, con toda la teología de su época, insistía mucho. O sea, los sacramentos tienen el sentido de remedio para las heridas del pecado. Por supuesto que nos dan la gracia y que eso es lo más importante, pero diríamos, hace falta digamos, curarnos determinadas heridas y eso nos va a venir por los sacramentos. Diríamos que la gracia que sana
sí, la gracia que, digamos, brota de las virtudes y los dones, digamos, la gracia que nos salva es esa. Pero como el pecado original ha debilitado también el bien natural y ha producido muchas heridas, esas heridas van a ser curadas, al menos en parte, con la gracia de los sacramentos. Fijaos cómo ya una de en las primeras obras, en el Scriptum Super Sentensis, fijaos lo que dice: la gracia de en los diversos sacramentos se da para efectos diversos, en cuanto que del pecado se siguen muchas enfermedades, contra las que se ordenan principalmente las gracias sacramentales. O sea que dice que una gracia sacramental se distingue de otra precisamente porque se ordena ese efecto de sanar de diversas heridas del pecado. Luego explica que no es que haya una multiplicación de la misma gracia, sino que va a tener una serie de efectos peculiar cada sacramento. Fijaos aquí luego como resumen la respuesta a una objeción. La gracia de las virtudes se opone al pecado, en cuanto que el pecado contiene un desorden de actos, pero la gracia sacramental se opone al pecado en cuanto que daña el bien natural de las potencias. O dicho de otra manera, se podría decir que la gracia de las virtudes y dones repara lo gratuito perdido por el pecado, mientras que las gracias sacramentales reparan lo natural herido por el pecado. Por eso la gracia de las virtudes y dones tiene más que ver con el aspecto elevante, mientras que la gracia sacramental con el aspecto sanante. Y luego, obviamente, tenemos diferencias entre unas gracias sacramentales y otras, en cuanto que se dirigen a objetivos distintos. Por eso diríamos, si se considera la gracia santificante en cuanto que es raíz de las virtudes y los dones, y en cuanto que es raíz de estas medicinas contra el pecado, es siempre la misma gracia. Pero las virtudes y los dones por una parte y las gracias formalmente sacramentales por otra se diferencian entre ellas específicamente más que una virtud o un don se distingue de otro o una gracia sacramental se distingue de otra. Aquí esto es lo que os pone Santo Tomás en este párrafo, en esta respuesta. Cuando esto es hablando del sacramento de la confirmación, fijaos, la gracia sacramental añade sobre la gracia santificante, tomada en general, algo efectivo de un especial resultado al que se ordena el sacramento. Así pues, si se considera la gracia en este sacramento comparada en cuanto a aquello que es común, así en este sacramento, la confirmación, no se confiere otra gracia que por el bautismo, sino que se aumenta la que ya estaba en el bautismo. En cambio, si se considera en cuanto a aquello especial que añade, entonces no es de la misma especie que aquella, la del bautismo. O sea, ya digo, cada gracia sacramental va a ser una ayuda para un punto concreto. Esto ya se estudia en cada uno de los sacramentos, pero es el principio que nos da aquí Santo Tomás. Diríamos que o sea, sería casi, aquí los autores tomistas tenían distintos modos de plantear esto. A veces Juan de Santo Tomás, por ejemplo, hablaba como si fuera una modalidad que te da el sacramento para ayudarte en un campo o en otro, pero eso ya entraría en el Tratado de los Sacramentos y no nos vamos a detener más. Simplemente recordad que la gracia sacramental se suele distinguir en primera y segunda. La primera es los sacramentos que por sí mismos causan la gracia santificante, los más importantes, lo que se llama sacramentos de muertos, el bautismo, porque nos saca de estar muertos a la vida de Cristo, a resucitar a la vida de Cristo, y la penitencia, como perdón del pecado. Y la segunda sería aquellos sacramentos que causan el aumento esencial de la gracia, sacramentos de vivos, Eucaristía, confirmación, matrimonio y orden. Recordad que en el caso de la unción de enfermos podría llegar a perdonar los pecados, aunque aquí habría que hacer toda una serie de distinciones, además de ayudar en la enfermedad, etc. Fijaos aquí cuando se habla de un aumento esencial de la gracia por estos sacramentos, no es simplemente aumentar el fervor o aumentar los actos mediante las virtudes, sino aumentar el propio hábitus de la gracia. O sea, sirven para crecer en gracia, además, por supuesto, de otros efectos sacramentales, como son el carácter, la confirmación o el orden que imprimen carácter. O sea, aquí ya luego habría que entrar en un estudio de cada uno de los sacramentos, que eso evidentemente sale ya fuera de nuestra asignatura. Bien, pues con esto hemos terminado las distinciones de la gracia según la causa eficiente
Y vamos ya al último apartado. Las distinciones de la gracia no según las causas, sino según los efectos. Y aquí básicamente vamos a tener la distinción entre gracia operante y gracia cooperante. Es una distinción absolutamente clásica, está en San Agustín, tiene una base en la escritura muy fuerte. También según el orden de sucesión de las diversas gracias, y ahí tendremos la distinción gracia preveniente, gracia subsecuente, y por último, ya una cosa mucho más secundaria, la distinción entre gracia excitante y gracia adyuvante. Vamos a irlo viendo. Ante todo, la gracia operante y cooperante. Esta terminología está en la escritura y se desarrolló mucho pues, con la lectura que se hizo de la Sagrada Escritura a raíz de la controversia pelagiana. Fijaos que uno de los textos clave de Filipenses 2:13 es Dios quien activa energón en vosotros el querer y el obrar para realizar, energein, su designio de amor. Que en la Vulgata se leía Deus est qui operatur, de ahí gracia operante, in nobis et belle et perficere pro bona voluntate. Y un poco antes había dicho en Filipenses, el que ha inaugurado entre vosotros esta obra buena la llevará adelante, el perficere, el operare, hasta el día de Cristo Jesús. O también en Romanos, no está en el que quiere ni en el que corre, sino en Dios que se compadece. O sea, esta idea de una operación de Dios en nosotros. Con lo cual, pues, también en Isaías, Señor, todas nuestras obras nos las realizas tú. Opera nostra operatus es nobis. O no es que nosotros seamos capaces de pensar nada como de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad, suficiencia, viene de Dios, o el sin mí no podéis hacer nada. O sea, esta idea de que hay una operación de Dios en nosotros para que hagamos el bien. Pero junto con esta idea de operación por parte de Dios, tenemos la idea de cooperación. El Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Fijaos, synerguntos, synergein. Pero o el texto también de San Pablo, que luego veremos algún comentario de San Agustín. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí, antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Veis la cooperación? O por otra parte, sabemos que a los que ama Dios todo les sirve para el bien, cooperantur in bonum, synergei eis agathon, les sirve para el bien. Ella ves que la fe concurría con sus obras, esto en la carta de Santiago, synergei, veis el synergei, el con, operar con las obras. Esto, San Agustín, ya digo, comenta este pasaje en varias ocasiones, en el de Natura de Gratia. Obramos también nosotros, pero obrando Él cooperamos, porque su misericordia nos antecede. O comentando este pasaje que ya he dicho antes, no soy yo sino la gracia de Dios conmigo, esto es, no yo solo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por ello, ni la gracia de Dios sola, ni yo mismo solo, sino la gracia de Dios con él, en ese caso con San Pablo. Ahora bien, para que fuera llamado desde el cielo y se convirtiera con una vocación tan grande y eficacísima, la gracia de Dios estaba sola, porque sus méritos de San Pablo eran grandes pero malos. O sea, como veis, hay un primer momento donde la gracia opera sola, cuando San Pablo es convertido, pero una vez que es convertido ya es la gracia de Dios junto con San Pablo. Con lo cual, como veis aquí, ya San Agustín está empleando esta distinción operante, la gracia que convierte a San Pablo, cooperante, una vez convertido, la gracia que le ayuda. También esto lo comenta un poco más tarde en el de Gracia del Libre Arbitrio. Él mismo, para que queramos, empieza a obrar. Él que coopera con los que quieren, llevando a término. O sea, como veis, hay un primer momento que es obra de Dios y luego una cooperación. Y aquí hay toda una serie de citas, por ejemplo, para que queramos, obra sin nosotros. En cambio, cuando queremos y así queremos hacer, coopera con nosotros. Sin embargo, sin que Él obre para que queramos o sin que Él coopere cuando queramos, no podemos nada para las obras buenas de piedad. O sea que en cualquier caso hace falta la intervención de Dios, pero habría que distinguir ese primer momento de la operación y luego el momento de la cooperación. Ya digo, aquí tenéis el mismo San Agustín, presenta alguna de las citas que hemos puesto antes.
Bien, esto creo que es sencillo. Esta idea además la recordó la Iglesia en la controversia semipelagiana, el concilio de Orange, fijaos en la conclusión. Esto lo confesamos saludablemente y lo creemos, que en toda obra buena nosotros no comenzamos y después por la misericordia de Dios somos ayudados, sino que Él mismo, sin que precedan méritos nuestros, inspira primero la fe y el amor a Él, para que busquemos el sacramento del bautismo y después del sacramento del bautismo, con la ayuda de Él, podamos cumplir lo que le agrada. O sea, un primer momento que es obra de Dios y luego la cooperación. También en el Concilio de Trento se habla de esa gracia previniente, el incremento de la justificación que procede de la gracia operante, se habla de la fe que coopera con las obras buenas y el Vaticano I hizo suyas las palabras del Concilio de Orange, cuando dice que el Espíritu Santo por su gracia da a todos la suavidad en el consentir y en el que cree la verdad. Es decir, ese primer paso operante depende del Espíritu Santo. Bien, Santo Tomás ya presenta esta división ya de una manera clara, formal, explícita, y nos dice, además dice que es una de las más importantes. O sea, después de la división que ya habíais visto que era la más importante entre gracia santificante y gracia gratis data o carisma, la otra división más importante es entre gracia operante y gracia cooperante. Esto además se puede aplicar tanto a la gracia actual como a la gracia habitual. Digamos, donde se ve con más claridad es en la gracia habitual. Fijaos cómo lo explica Santo Tomás. Dice, la operación de algún efecto no se atribuye al móvil, o sea, lo que se está moviendo, sino al motor, moventi. Así pues, en aquel efecto en que nuestra mente es movida y no mueve, sino que es solo Dios el que mueve, la operación se atribuye a Dios, y según esto se llama gracia operante. En cambio, en aquel efecto en que nuestra alma mueve y es movida, la operación no sólo se atribuye a Dios, sino también al alma, y según esto se denomina gracia cooperante. En nosotros hay un doble acto, el primero es el interior de la voluntad, en cuanto a este acto la voluntad está como movida, mientras que Dios es el que mueve, sobre todo si la voluntad comienza a querer el bien cuando antes quería el mal. Y por ello, en cuanto que Dios mueve a la mente humana, este acto se denomina gracia operante. Hay otro acto que es el exterior, que al ser imperado por la voluntad, como se dijo antes, se sigue que la operación respecto a este acto se atribuye a la voluntad, porque Dios también nos ayuda a este acto, ya sea confirmando interiormente la voluntad para que llegue al acto, ya sea otorgando exteriormente la facultad de obrar. Y respecto a este acto se habla de gracia cooperante. O sea que, como veis, las dos, gracia cooperante y gracia operante. Santo Tomás obviamente tiene presentes las citas bíblicas que hemos visto y encuentra además la idea, esta idea dice que esto es muy coherente con ese principio de que Dios es el motor último de la voluntad. Incluso cuando comenzamos a querer, tiene que ser gracias a la moción de Dios. Ya dijimos que la voluntad en algunos aspectos puede actuar sobre sí misma, pero no deja de ser una causa creada y eso requiere que sea movida por una causa ulterior. Pero atención para no confundir las cosas. Hemos dicho que la gracia operante, ese movimiento se atribuye a Dios, pero no quiere decir que nosotros no hagamos nada, ¿eh? No quiere decir que Dios nos justifica sin nosotros, porque nosotros consentimos a la justicia de Dios por el movimiento del libre albedrío. O sea, en la gracia operante nosotros realmente consentimos. Por supuesto que ese movimiento no es que sea causa de la gracia, sino que es efecto de la misma gracia, pero se da ese movimiento, ¿eh? O sea, no es que en la gracia operante nosotros no hagamos nada, no. Nosotros consentimos, aunque ese movimiento también sea efecto de la misma gracia y por eso entra dentro del contexto de gracia operante. Es una operación que se atribuye a Dios, pero verdaderamente hay consentimiento nuestro. Aquí os recuerdo que en algunas obras juveniles ya vimos Santo Tomás no tenía esta claridad, porque pensaba que la sustancia del acto venía solo del libre albedrío, mientras que la gracia ponía solo el modo meritorio. Pero consiguió, vamos, ya Santo Tomás corrigió muy pronto esta opinión. Fijaos que ya San Bernardo había prevenido frente a esta idea de querer dividir en trozos la actuación de la voluntad y la actuación de la gracia.
como si una cosa, una parte la pone la voluntad y otra parte la pone la gracia. Tenéis aquí este texto en el de gracia de libre arbitrio. Fijaos las líneas finales. No es que sea parte de la gracia y parte del libre albedrío, sino que realizan todo con una obra única. Ciertamente todo él, el libre albedrío, todo ella, la gracia, pero para que todo se dé en él y así todo desde ella. O sea, todo el acto es realizado por el libre albedrío, todo el acto es realizado por la gracia. No es que el libre albedrío ponga un trozo y la gracia otro trozo. Bien, esto un poco respecto a la división. Lo que pasa es que también tened en cuenta este matiz que la distinción de la gracia entre operante y cooperante no es una distinción específica y formal en cuanto gracia, porque acordaos que la gracia actual es un movimiento para disponernos a la gracia habitual. ¿Cómo se especifica un movimiento? Por el término. Pues tanto la gracia operante como la gracia cooperante tienen el mismo término. Llegar a la justificación, llegar a la gracia habitual o al aumento de la gracia habitual. Con lo cual, diríamos, desde el punto de vista específico y formal en cuanto gracia, no es una distinción, porque tanto la operante como la cooperante tienen el mismo fin. Ahora, desde el punto de vista psicológico o físico, sí que son distintas. Intervienen en actos psicológicos diversos, perdón. O sea, desde el punto de vista material, la gracia operante y la cooperante se distinguen esencialmente. Primero tenemos que recibir la operante y luego la cooperante. Por eso fijaos que Santo Tomás puede decir a veces, una cosa, aliud, es la gracia operante y otro la cooperante. Aquí está hablando desde un punto de vista material o psicológico. Y otras veces dice, la gracia operante y la cooperante es la misma gracia, pero se distinguen según los diversos efectos, porque uno da lugar, digamos, a ese primer querer y el segundo a la cooperación. Pero el término final de ambas siempre es la justificación, el estado habitual de gracia, etc. Incluso podría hablarse, lo tiene en cuenta también Santo Tomás. Fijaos que estamos siempre en la 111, que es donde habla de estas distinciones de la gracia. Aplicar esta distinción de gracia operante y cooperante a la gracia habitual. Dice, si se toma la gracia como don habitual, también hay un doble efecto de la gracia como de cualquier forma. El primero de ellos es el ser, dar el ser, el ese. El segundo es la operación, como la operación del calor es hacer caliente y el exterior calentar. Así pues, la gracia habitual, en cuanto que sana el alma o justifica o la hace grata a Dios, se dice gracia operante. En cambio, en cuanto que es principio de la obra meritoria, que también procede del libre albedrío, se denomina cooperante. Obviamente, aquí os pongo esta precisión. No es que la gracia habitual actúe de manera eficiente sobre el alma, actúa de manera formal, como cuando decimos que la blancura hace blanca una superficie. Y luego, para que la gracia sea principio de mérito, recordad lo que habíamos visto, la necesidad de las virtudes, fundamentalmente de la caridad. O sea que aplicada digamos, esta distinción operante-cooperante a la gracia habitual, es una distinción todavía menor que cuando la aplicábamos a la gracia actual. Es la misma forma la que da el ser y la que es principio de la operación. Bien. Esto un poco respecto a la gracia operante y cooperante. Si hablamos del orden de la sucesión, recordad que estamos en el apartado de los efectos de la gracia, aquí la distinción sería entre gracia preveniente y gracia subsecuente. El origen de esta distinción, esta terminología también es bíblico, sobre todo digamos, lo emplea San Agustín en el contexto de la controversia pelagiana, recurriendo a textos bíblicos en la Vulgata. En la Vulgata o en cualquier versión latina aparece esta idea de que Dios nos previene, se adelanta o sus obras nos acompañan, nos siguen. O sea, la idea de subsequere o prevenire, preveniente o subsecuente, lo tenéis en multitud de textos latinos de la Sagrada Escritura. Bien, aquí tenéis algún comentario de Santo Tomás, perdón, de San Agustín. No lo vamos a leer ahora, pero es esta idea. Hay alguna, digamos, hay un sentido de la gracia previa a la voluntad y otra de la gracia que nos acompaña.
Tenéis aquí, ya digo, algunos comentarios. Y está algunos textos magisteriales en el Concilio Segundo de Orange, que ya vimos, incluso alguna fórmula de fe en el símbolo de León noveno, donde, fijaos esta expresión, creo y confieso que la gracia de Dios previene y sigue, prevenir y et subsequi, al hombre, de tal manera que no niega el libre albedrío de la criatura racional. Y también el Concilio de Trento ha empleado la expresión gracia preveniente, dice que Cristo en los mismos justificados continuamente infunde su virtud, virtud que siempre antecede, previene, acompaña y sigue a las buenas obras de los justificados. Con lo cual, fijaos que, digamos, estos términos, preveniente y subsecuente, nos hablan de un movimiento, y por eso esta división hay que aplicarlo sobre todo a la gracia habitual. Pero atención, porque fijaos que tenemos que hacer aquí digamos, un matiz importante. Estamos hablando de una sucesión, pero tenemos que precisar qué cosas son las que están en sucesión. Porque fijaos, si hablamos de la gracia por una parte y del movimiento del libre albedrío en orden a algo sobrenatural, o sea, comparando qué interviene primero, la gracia o el libre albedrío, en realidad hablar de preveniente y subsecuente nos llevaría a lo mismo que hemos dicho antes, operante y cooperante. Y de hecho los textos bíblicos y los textos conciliares iban un poco en esa dirección. Pero hay otro sentido que apuntaba San Agustín en uno de sus textos y es el que desarrolla Santo Tomás, y no es tanto poner el prevenir o el seguir comparando la gracia y la voluntad, sino las diversas gracias. Por ejemplo, la gracia actual para que el adulto se disponga a la justificación es preveniente respecto a la gracia actual que va a recibir después de la justificación para realizar obras meritorias. O en el hombre ya justificado, la gracia que se da para ejercitar las virtudes es preveniente respecto a la gracia que se da para perseverar hasta el fin. O sea que, como veis, podríamos comparar la libertad o el libre albedrío y la gracia con lo de preveniente y subsecuente, pero lo más propio y lo más característico de esta distinción es comparar unas gracias y otras. Lo que pasa es que igual que digamos que hemos dicho antes, tampoco esta es una distinción específica en el ser de la gracia. Puede ser específica en el ser psicológico, en cuanto que vemos las consecuencias psicológicas, el efecto psicológico de las diversas gracias, pero todas se orientan digamos, siempre al aumento de gracia o a la vida eterna, como lo queráis decir. Fijaos, Santo Tomás dijera: no se dice preveniente o subsecuente por el orden de la gracia a la gracia, sino por el orden del efecto al efecto, es decir, el efecto de una gracia respecto al efecto de otra gracia. El efecto de una gracia puede ser disponerse a la justificación y el efecto de otra gracia puede ser merecer la obra buena. En ese sentido, la gracia prepararse a la justificación es preveniente respecto a la gracia de merecer por una obra buena, que sería subsecuente. Y esto se puede aplicar también al caso de la gracia habitual. Pensemos en una persona justa en un determinado momento, la gracia habitual es una, numérica y específicamente la misma, pero puede darse una sucesión. Por ejemplo, porque una persona que esté en gracia haya caído en pecado y luego recupere la gracia. Diríamos, la primera situación es preveniente respecto a la segunda, o porque aumente la intensidad de la gracia. La primera gracia es preveniente respecto a la segunda, o si comparamos el estado de la gracia en este mundo y el estado en el cielo. La primera es preveniente y la segunda es subsecuente. De hecho, esto lo tenéis con más detalle en este texto de Santo Tomás. Dice, recuerda que la gracia se divide en operante y cooperante según los diversos efectos, también en preveniente y subsecuente, de cualquier modo que se tome la gracia, habitual o actual. Fijaos los 5 efectos que nos presenta, según el cual se habla de preveniente o subsecuente. El primero es sanar el alma, el segundo que quiera el bien, el tercero que realice eficazmente el bien que quiere, el cuarto que persevere en el bien y el quinto que llegue a la gloria. Y por eso la gracia, en cuanto que causa en nosotros el primer efecto, se llama el primer efecto, el de
sanar el alma, se llama preveniente respecto al segundo efecto, querer el bien. Y en cuanto que causa el segundo, querer el bien es subsecuente respecto al primero. Bien, ya digo, es otra distinción teniendo en cuenta los efectos de la gracia. Y ya por último vamos a hablar de la gracia excitante y adyuvante. Y aquí de nuevo la referencia, el punto de partida es la terminología bíblica en la versión latina. El término latino excitare significa despertar. Hablar de gracia excitante es la intervención de Dios que despierta al hombre del sueño del pecado o de estar adormilado y que de no haga obras buenas. De ahí la invitación de San Pablo, despertarnos del sueño, etc. También fijaos que el despertarse del sueño está relacionado con llamar o golpear la puerta, esta idea de una vocación, una llamada de Dios para la salvación, o superar pues ese estado de somnolencia y volver otra vez a las obras buenas, pues, como la invitación a negociar los talentos. Mientras que el término ayuda también es muy frecuente aplicado a Dios. En los salmos continuamente se está pidiendo ayuda a Dios. Con lo cual, como veis, tenemos el término excitare y el término adyuvare, que tienen un fundamento en la escritura, digamos, muy amplio. En la controversia pelagiana se emplean estos términos, el Concilio de Trento los emplea y también el Vaticano I. Esta distinción de excitante y adyuvante, ante todo, se aplica a la gracia actual. Las gracias, digamos, previas tanto previas a la justificación como las ayudas una vez justificados para realizar el bien. Fijaos, vemos la situación previa a la justificación, tenemos que considerar el inicio del movimiento a la justificación y la continuación de ese movimiento y la consumación. El inicio del movimiento a la justificación sería la gracia excitante, la gracia que nos despierta, que nos hace salir de ese sueño del pecado, mientras que la ayuda divina para continuar ese proceso y alcanzar la justificación sería la gracia adyuvante. O sea que, como veis, la gracia excitante se relaciona más con la llamada, como cuando se despierta alguien del sueño, y esto tiene que ver pues con pensamientos o iluminaciones sobrenaturales. No penséis en revelaciones o profecías, sino simplemente pensamientos para aceptar la fe y así entrar en ese camino de justificación. Lo que pasa es que, de hecho, la propuesta exterior de la fe sin esa ayuda de la gracia interior no serviría para mucho. Y si digamos, en el entendimiento habría que hablar de esa iluminación, en la voluntad habría que hablar de inspiración o de afecto para verse atraído por Dios, atraído hacia Dios y las cosas divinas. Aquí tendríais la gracia excitante para salir de esa situación y una vez que ha comenzado ya el proceso, tendríamos la gracia adyuvante para poder realizar ya un acto de fe o de esperanza. O sea, lo otro es como los primeros movimientos para empezar a eso, pero luego hace falta la ayuda de Dios para poder ya realizar el acto de esperanza, de arrepentimiento, lo que sea, y finalmente conseguir la justificación. Bien, digamos simplemente aquí ya un par de precisiones. Dentro de la gracia actual, la división excitante-adyuvante se relaciona con las buenas obras que se hacen en gracia y que son meritorias. O sea, también esto puede pasar respecto a alguien que está en gracia, pero hace falta un poco recuperar el fervor, evitar la somnolencia. Uno está en gracia, pero no está haciendo buenas obras. Hace falta un poco como despertarnos en ese sentido. Y la aplicación a la gracia habitual ya es más, digamos, está más un poco traída de los pelos. Sería la gracia excitante, un poco la gracia que resucita y la gracia que adyuvante la que lleva ya al perfecto estado con Dios. Con lo cual es siempre la misma. O sea, aquí sí que es una distinción meramente conceptual, porque sería la gracia habitual en cuanto que es el principio de ser en el orden sobrenatural que nos hace pasar del pecado a la muerte, y luego adyuvante en cuanto que es el principio para realizar las buenas obras, que ahí intervendrían las virtudes, en cuanto que eso ayuda al libre albedrío, etc. Por último, la distinción, digamos ya, y con esto cerramos, es si esta distinción excitante-adyuvante, cómo se relaciona con la gracia operante y cooperante o preveniente y subsecuente. Fijaos que estas dos últimas divisiones, esto que hemos citado, operante y cooperante,
preveniente y subsecuente se pueden aplicar a cualquier situación del hombre o de los ángeles, naturaleza caída, naturaleza elevada, lo que sea, porque incluso, digamos, en el caso de Adán o en el caso de los ángeles, hay siempre una primera intervención de la gracia y luego la cooperación, y hay diversos efectos de la gracia, uno previo al otro. Pero gracia excitante y adyuvante, esta nos hace referencia a la naturaleza caída, porque supone que hay un despertarnos del sueño del pecado. O es la idea de un libre albedrío que es débil y que tiene que ser despertado para ponerse a hacer buenas obras. Sería esa un poco la idea que tenemos que recordar. Es un poco, o sea, nos recuerda un poco lo que dijimos respecto a los términos sanante y elevante. Sanante y elevante se refieren más a la gracia habitual. Recordad que la gracia habitual fundamentalmente es elevante y por estar en nosotros es sanante, mientras que excitante y adyuvante se aplican más a la gracia actual, en cuanto que tenemos que ser despertados del sueño del pecado o de la somnolencia de no hacer buenas obras y luego ayudados para poder llevarlas a cabo. Y también la gracia excitante está en relación con la adyuvante como la preveniente y la subsecuente. O sea, en ese sentido, esta primera excitante es previa a la adyuvante. Por tanto, la gracia actual como preparación a la habitual se debe reducir a la gracia sanante, operante y cooperante, porque se da para pensar y querer de manera adecuada a la salvación y para poder llevarlo a término. Sería un poco la conclusión de todo esto. O sea, recordad que básicamente siempre la gracia actual es una preparación para la habitual, que hay, ya digo, se reduce a esto, sanante y operante, y en nuestro caso está también ese aspecto previo de excitar, salir del sueño del pecado y ayudar para poder realizar las obras que nos van a permitir la justificación. Bien, pues terminamos ya esta sesión y el próximo día comenzaremos con el tema de la causa eficiente de la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.